si existe un manifiesto ágil de software, también debe existir un manifiesto de las pruebas ágiles, que básicamente vienen a complementar estas prácticas que nos dicen los valores del manifiesto ágil de software. Entonces, el manifiesto ágil o de las pruebas ágiles se compone de 5 valores también y cumplen el mismo parámetro de manifiesto ágil de software. Tenemos una condición que está sobre otra, sin embargo, la otra siempre es importante. Pero deberíamos enfocarnos en la primera. Entonces, la primera o el primer valor del manifiesto ágil de las pruebas nos dice que debemos entender el software sobre probar al final. Aquí hice una mala traducción, perdón. Testing durante sobre testing al final, que sería la traducción correcta. ¿Cómo lo ponemos en práctica? O cómo lo llevamos a la práctica. Uno de los puntos que nosotros debemos utilizar cuando estamos haciendo pruebas en entornos ágiles de las pruebas tempranas. Las pruebas tempranas también es parte de los principios de pruebas que están en la base de fundamento, o están en el material de fundamentos de pruebas. Hay varios principios de pruebas. Uno de ellos nos habla de las pruebas tempranas. Las pruebas tempranas son importantes en los desarrollos ágiles porque como necesitamos velocidad, entre más temprano nosotros encontremos defectos, más sencillo va a ser corregirlos, que si los encontramos en una etapa final. Entonces, aquí sí vamos a encontrarnos una diferencia notable a una metodología tradicional. ¿Qué sucede en una metodología tradicional como cascada? Las fases de desarrollo están de forma secuencial y se tiene que cumplir una o finalizar una etapa para que dé inicio a la siguiente. Entonces, no empiezan las pruebas hasta que no esté listo el desarrollo. El desarrollo no inicia hasta que no esté listo el análisis y el diseño de ese desarrollo. Entonces, ahí se da probar al final. Probamos cuando ya todo el desarrollo está listo. Por lo tanto, los defectos no los estaríamos encontrando en una etapa temprana y corregir esos defectos va a generar un mayor costo y posiblemente nos va a impactar en tiempo. Entonces, en la parte de metodologías ágiles, las pruebas deberían estar presentes siempre. Nosotros podemos aportar en la construcción de historias de usuario. Ahí nosotros podríamos detectar algunas, llamémoslos inconsistencias a nivel de las historias, en donde decimos, eso se contradice, ese criterio es ambiguo. A nivel de historias de usuario todavía nos podemos encontrar situaciones en donde el usuario dice, quiero que el sistema sea rápido. Nosotros podríamos preguntarnos, ¿cómo probamos nosotros que el sistema sea rápido? En realidad nosotros necesitamos un valor que es para el cliente que el sistema sea rápido. A que responda en menos de 5 segundos. Ok, ya eso nosotros lo podemos traducir en una prueba. Entonces, desde ahí, construcción de historias de usuario, nosotros estamos participando del proceso de pruebas. Podemos participar en etapas de desarrollo, haciendo pruebas un poco más técnicas, tal vez ya está listo un servicio o un web API. Entonces, probemos ese servicio web para ver si responde como y toma los parámetros que nosotros esperamos enviarle después a través de una interfaz de usuario. Y no nos esperamos a que ya esté el sistema construido en su totalidad, que ese sería el software al final. Voy a ir un poco más rápido porque no había visto el tiempo. Entonces, ¿qué nos dice la segunda línea del manifiesto ágil o el segundo valor? Prevenimos defectos sobre encontrar defectos. Por ahí hace unos días participaba de otro programa y a nivel de foro de discusión. Y yo defiendo, digamos, porque creo que nosotros podemos prevenir defectos. Cualquier situación que nosotros identifiquemos antes de que se materialice es una forma de prevenirlo. Se los mencionaba hace un momento con el ejemplo de las historias de usuario. Cuando participamos de esas etapas tempranas, si nosotros vemos que hay una contradicción a nivel de historia de usuario y nosotros levantamos las manos y decimos esa historia se tiene que corregir, ahí estamos previniendo un defecto. Si nosotros nos hubiéramos quedado callados y no lo decimos, o tal vez no nos involucramos en esa parte de entendimiento de la historia, eso se hubiera tal vez ido a la parte de análisis, después el desarrollador lo codifica y cuando llegamos a las pruebas nos damos cuenta que no está funcionando porque
hay una contradicción a nivel de criterios. Entonces nosotros podemos ayudar a prevenir defectos. Si nosotros ayudamos a prevenir defectos, esos defectos posiblemente tengan un costo cero. Si después los detectamos en una etapa posterior, eso va a generar un impacto a nivel del proyecto, incluso con el riesgo de que por alguna situación el equipo de QA no lo encuentre y después nos genere un fallo en producción. Entonces, es importante que nos enfoquemos en etapas tempranas para ayudar a prevenir defectos. Luego, el otro principio nos dice, que fue el que le mencionaba al principio, por error, dice entender el sistema sobre el sistema o sobre una lista de funcionalidad o un chequeo de la funcionalidad. Si nosotros entendemos qué es lo que el usuario nos está ayudando, pidiendo, eso nos va a ayudar a que nosotros podamos generar mejores pruebas. Es importante entonces cuando nosotros, y eso requiere tiempo y requiere madurez, pero es algo que se puede lograr, que cuando nosotros estemos probando un sistema, no solo estemos verificando que el sistema cumpla con lo que el usuario nos pidió. El sistema debe tener una pantalla de registro con 5 campos. Entonces yo chequeo que tenga una pantalla de registro con 5 campos. Después el sistema tiene que tener una pantalla de login con 2 campos. Y yo chequeo que el sistema tenga una pantalla de login con 2 campos. Eso es chequear funcionalidad. Pero si no entendemos por qué el sistema está pidiendo esa funcionalidad, nos va a ser más difícil probarlo, incluso nuestro proceso podría ser incompleto. Cuando yo entiendo el negocio, yo digo que yo sé por qué un cliente tiene que tener una cuenta antes de pedir un crédito, porque cuando se paga un crédito, el sistema nos va a pedir desde qué cuenta queremos tomar los fondos. Entonces uno dice, estoy entendiendo, ya yo sé por qué el sistema me pide eso, incluso hasta entendiendo el negocio, yo voy a ayudar a prevenir más los defectos antes de encontrarlos. Luego, el otro principio dice construir un mejor sistema sobre quebrar el sistema. Ya no tenemos una competencia nosotros con los equipos de desarrollo, que quizás antes pasaba y por eso tal vez a los QA no nos querían tanto, porque antes decía desarrollo, ya está la versión, y QA decía voy a empezar a hacer mis pruebas para encontrar la mayor cantidad de efectos posibles y con eso demostrar que hacemos muy buenas pruebas y que los desarrollos son malos. Una especie de competencia. O decir que ahora sí, voy a quebrar el sistema para demostrar que soy muy bueno probando. Entonces, cuando nos enfocamos y ponemos en práctica este principio de que nosotros nos comprometemos con que es mejor construir un buen sistema a tratar de quebrarlo, entonces apoyamos los valores que antes les mencionaba. Tratamos de prevenir defectos. Si después en el proceso de testing solo encontramos 10 defectos porque ayudamos a prevenir 20, eso es mejor que decir encontramos 30 y por lo tanto en reparar esos 30 va a tomar más tiempo y estamos impactando el proceso y la entrega final. Entonces, también es importante y muy de la mano con ese el siguiente valor que nos dice que la responsabilidad es de todo el equipo sobre la responsabilidad de los equipos de QA. Hace muchos años, incluso cuando yo empezaba en la industria de pruebas, ¿qué sucedía cuando un producto fallaba en producción? Decían, eso es culpa de QA que no probó bien. Y uno dice, sí, era cierto, era culpa de QA que no probó bien, porque si hubiera probado mejor, tal vez hubiera detectado ese defecto. Aunque los principios de prueba nos dicen que nosotros no podemos garantizar que los sistemas están libres de defectos. Siempre va a haber algún tema que nos distraiga a encontrar la mayor cantidad o a encontrar todos los defectos en un sistema. Tratamos siempre y nos enfocamos en encontrar la mayor cantidad posible de defectos, pero nunca podemos asegurar que son todos. Entonces, tal vez por un tema de tiempo, por un tema de conocimiento, por un tema de que nos recortaron los recursos, no encontrábamos algunos defectos, se traducían en un fallo en producción y decían, eso es culpa de QA que no probó. Como les decía, si bien es cierto, era culpa de QA que no probó bien, pero si uno se devuelve, uno decía, el defecto en realidad no salió de la nada, el defecto se generó porque hubo un error en el desarrollo o en un error en el diseño de ese sistema a nivel de arquitectura, tal vez, para poner un ejemplo. Entonces uno decía, es culpa de QA que no lo encontró, pero también es culpa de desarrollo que lo generó. Hoy en día, el manifiesto de pruebas ágiles nos dice que todo el equipo es responsable de la calidad.
Entonces, me gusta mencionar este ejemplo porque este principio es importante. Cuando todos nos comprometemos con la calidad y nos damos cuenta que desarrollo tiene que generar código de calidad, pruebas tiene que generar pruebas de calidad que nos ayudan a detectar los mayores y la mayor cantidad de efectos posibles para que el sistema al final sea un producto con mayor calidad. Los analistas o los usuarios también se comprometen con la calidad y por lo tanto ayudan a generar mejores historias de usuario o mejores requerimientos para evitar errores en el